Hace un par de meses subí un vídeo hablando de los libros que supuestamente eran más perturbadores de la historia, aquellos que siempre ves en listas alrededor de internet, pero además de hablar de simplemente por qué esos libros son tan perturbadores, quise intentar ver su valor literario, ¿no? Su valor como una obra, entender el contexto y su motivo y ver si realmente esa perturbación era justificable dentro del mensaje de la obra. A lo que voy es que en los comentarios de ese vídeo me dejasteis muchísimas recomendaciones y por lo tanto he decidido hacer una segunda parte. Como en el último vídeo, clasificaremos a los libros de los que vamos a hablar en dos rankings. El primero sobre su perturbación, cuán perturbadores llegan a ser, y el segundo sobre su calidad, cuánto me han gustado personalmente. Obviamente, estos son rankings muy subjetivos, entonces si los tuyos son diferentes, es normal, a cada persona le puede afectar una cosa más o menos dependiendo de su propia personalidad. En fin, perdonad por cierto que este vídeo al final llega tarde al canal. Se supone que tendría que haber grabado esto hace una semana, pero justamente me puse malo cuando iba a grabar, por lo que me ha sido imposible hacerlo a tiempo. Por cierto, además, como siempre, mi libro está disponible en librerías de España y se supone que en la tienda internacional para aquellos que viváis en Latinoamérica. Y digo se supone porque depende de la editorial, pero sinceramente han pasado de mí bastante últimamente, así que... Pero bueno, eso es todo, entonces sin más dilación, empecemos a hablar de los libros. Y vamos a comenzar con... Empezamos fuerte con Temporada de Huracanes, de la escritora mexicana Fernanda Melchor. El libro fue publicado en 2017 y comienza con unos niños que se iban a pegar de pedradas encontrándose al cadáver de una mujer en el canal de su pueblo, llamado La Matosa. Tras esto pasamos a leer sobre el pueblo de La Matosa, que se descubre como un conjunto de chabolas en mitad de grandes campos de caña, donde hacía poco se descubrió petróleo, lo cual atrajo a muchos hombres para trabajar en esa industria y con ellos otros negocios como la prostitución. Todo el escenario resulta muy hostil, es como que todos los personajes se odian entre sí, todo está lleno de envidias, abusos y reproches. Es un libro lleno de rabia por todas partes. El libro te cuenta la historia de muchos personajes, aunque todas las historias suelen siempre volver a la misma persona, la bruja, la cual resulta ser el cuerpo que los niños encontraron. La bruja era una misteriosa mujer que, como su nombre indica, se decía que tenía poderes sobrenaturales, y que vivía en una casa en mitad de la nada de la que nunca salía. Es allí también donde organizaba orgías de vez en cuando con los hombres esos que trabajaban en la industria petrolífera. Mientras tanto tienes a Norma, una chica que escapó de su casa donde estaba siendo abusada sexualmente por su padrastro y acaba en el pueblo de La Matosa, donde se encuentra un chico llamado Luismi, quien acaba siendo uno de los involucrados en el asesinato de la bruja. ¿Veis lo que os digo de que todo va a parar siempre a la bruja? Pues bien, se deja caer que en realidad Luismi es homosexual y que tenía una relación amorosa con un hombre antes de conocer a Norma. Norma también tenía sus secretos y es que resulta que los abusos sexuales de su padrastro la habían dejado embarazada, por lo que acudió a la bruja para que le diera una forma de abortar. La bruja se lo da y Norma aborta, pero no para de sangrar después hasta que se la tienen que llevar al hospital. Luismi piensa que todo esto es culpa de la bruja y por eso se junta con otro hombre llamado Brando para ir a robarle un tesoro que se dice que tiene escondido en su casa. Como se puede ver venir, se les va de las manos y Brando acaba matando a la bruja a golpes. Poco después todos son arrestados y llevados a la cárcel. El libro finaliza con un sepulturero a las afueras de La Matosa que le habla un nuevo cargamento de cuerpos que ha recibido, todos ellos muertos de formas violentas. Mientras tanto empieza a llover, anunciando el inicio de la temporada de huracanes. Como siempre, primero hablemos de lo perturbador que me ha resultado el libro, y sin duda este libro es muy difícil de leer a momentos. No es tan malo como muchos dicen, pero tengo que hacer especial mención obviamente al capítulo de Norma y las horrorosas descripciones de sus abusos sexuales. ¡Qué cosa más asquerosa! Literalmente, la forma en la que estaba todo contado me hizo tener ganas de vomitar y una sensación de malestar e incomodidad terrible. Fuera de ese capítulo, sin embargo, no es para tanto. El libro me permitía dejarme llevar por su historia y su gran estilo sin tener que estar todo el rato reparando en su perturbación. Vamos, que no creo que sea el foco principal de este libro, aunque obviamente es un elemento muy importante para su mensaje, el cual intenta reflejar una realidad que tristemente se vive en algunas partes de México y otras muchas partes del mundo. En realidad, todo el escenario está basado en un asesinato real que le interesó a Melchor y que ocurrió en la ciudad de Veracruz, donde
que un hombre mató a una mujer porque le había embrujado. Pero sobre ese caso le da todo un giro muy grande que trata de hablar de la violencia que trae la pobreza, especialmente una violencia dirigida a mujeres y minorías como los homosexuales. El libro está plagado de misoginia y homofobia por todas partes. Son estos demográficos quienes siempre acaban siendo las víctimas de todo. Así que ya es hora de colocarlo en el ranking de perturbación. Así es como lo dejamos en el último vídeo. Y sin duda creo que Temporada de Huracanes tiene un muy merecido título del libro extremadamente perturbador, pero no es para tanto, por lo que yo lo pondría por aquí, la verdad, por debajo de Cadáver Exquisito. La razón por la que me parece menos perturbador es la misma que di con Meridiano de Sangre. La distopía de Cadáver Exquisito hace que simplemente me cale más, pero creo que el comentario social más fuerte, así como ese puto capítulo de Norma, me hacen poner a Temporada de Huracanes más alto que Meridiano de Sangre. Respecto a calidad, ¡ay, Fernanda! Tienes una escritura que te comía la boca. ¡Qué maravilla de escritora! Por el amor de Cristo. El estilo de Fernanda es extremadamente cautivador. Tiene un toque indudablemente modernista, con hilos de frases que a veces parecen ir sin ton ni son, pero que, tarde o temprano, demuestran enlazarse de manera casi perfecta con la trama y el todo. Encaja mucho con la historia, ya que estamos siempre viendo al fin y al cabo las habladurías y rumores de un pueblo. Por lo que este estilo muestra lo desordenados que eran los pensamientos de todo, lo caótico que son realmente los rumores y las vidas de los personajes. Estamos hablando de oraciones larguísimas. Por ejemplo, hay una que es casi 2 páginas. Tienes un punto aquí en la página 15 y el siguiente no está hasta el final de la página 16. Se siente como si alguien te estuviera contando chismes, pero el lenguaje también muta y cambia constantemente, yendo desde oraciones simples llenas de palabrotas a un reporte objetivo y formal de la policía en tan solo un par de líneas. Todo sin ninguna interrupción, hasta el punto de que casi ni notas ese cambio tan grande hasta que ya ha ocurrido. Es como una escritura que baila. Vamos, que el estilo de Fernanda me ha enamorado, aunque tampoco diría que es perfecto y mucho menos para todos. A veces, como enlazaba muchas cosas, al final parecían divagaciones sin rumbo y no podías evitar preguntar qué coño se supone que te estaba contando, pero personalmente me fascina este estilo. Hacía mucho que no encontraba el estilo de alguien tan maravilloso, la verdad. Muchos comparan este libro con Meridiano de Sangre, incluso llamándole la versión mexicana de esa novela. Me parece un poco injusto, aunque es verdad que tienen bastante que ver. Ambos hablan de un grupo de personas que se enfrentan a atrocidades, en un escenario nihilista y violento y sin ningún tipo de rumbo. Pero Temporada de Huracanes se siente hasta cierto punto más intimista y como con los pies en la tierra, supongo. Esto no son personas súper malvadas o que estaban yendo de aventuras horribles, sino que eran personas normales y convencionales, que habían sido empujadas a estos horrores sin poder elegir nada. A lo que voy es que este carácter más intimista y cercano hizo que resonara conmigo más que Meridiano de Sangre. Y combinando con el estilo de Fernanda, que es una auténtica maravilla, hace que Temporada de Huracanes se ponga como el mejor en calidad de nuestro ranking. ¿Cómo he amado este libro? ¡Coño! En fin, suficiente simpeo por este libro y Fernanda, así que pasemos a hablar de El libro de Lolita se nos abre con un prólogo escrito por un profesor universitario que nos presenta el relato de un hombre llamado Humbert Humbert, pero lo hace como un estudio psicológico más que como una novela propiamente dicha. Este Humbert Humbert, referido en la mayoría del libro como HH, es un hombre rico que nació en Francia tenía que ser, y que durante un verano cuando era joven se enamoró profundamente de una chica llamada Annabelle, quien tristemente murió poco después de tifus, dejando a HH con el corazón completamente roto. Ya que nunca llegaron a llevar a cabo su amor de forma física, HH alega que es eso lo que le dejó obsesionado con las niñas prepubertas. Y es que sí, todo Lolita es narrado desde el punto de vista de un pederasta. Este libro fue escrito por el ruso Vladimir Nabokov y publicado por primera vez en 1955. Desde su comienzo, por su tema tan oscuro, fue una novela naturalmente muy controvertida, siendo prohibida en un comienzo en Francia e Inglaterra incluso. A pesar de todo, su influencia es más que evidente, y es que hoy en día se considera un clásico. Y además, si habéis escuchado alguna vez hablar de cualquier cosa relacionada con el término de loli, ahora sabéis de dónde procede.
este libro. En fin, HH dice que algunas niñas, entre las edades de 9 y 14 años, tienen poderes y encantos demoníacos, lo cual las convierte en lo que él llama ninfulas. Una de ellas es, naturalmente, Lolita, la hija de 12 años de la nueva casera de HH. Él se obsesiona con la niña diciendo que era la ninfula perfecta y una reencarnación de su amada Annabelle. Intenta siempre contentar sus fantasías sexuales tímidamente, pero finalmente la madre Lolita descubre el diario personal de HH, donde describe todos sus pensamientos. La madre escribe cartas para enviárselas a todos los conocidos de HH y que descubran el tipo de hombre que es, pero al salir a enviarlas, le atropella un coche y la mata. HH entonces destruye todas las cartas y se queda a cargo de Lolita, a la que se lleva de viaje por el país mientras mantienen relaciones sexuales. Sin embargo, un hombre llamado Claire Quilty descubre lo que está ocurriendo entre Lolita y HH, pero en lugar de reportarlo a las autoridades o lo que sea, básicamente secuestra a Lolita con intenciones similares. Pasados años, en los que HH intenta encontrar a Lolita por todos los medios posibles, recibe una carta de ella donde explica que ahora está embarazada y sin dinero. HH le da todo el dinero que tiene antes de ir a la residencia de Claire Quilty y dispararle, acabando en la cárcel por sus crímenes y muriendo poco después. El destino de Lolita no es mucho mejor, ya que muere al dar a luz al hijo que esperaba. En realidad, en estructura, este libro es uno de amor, aunque obviamente con toda esta temática tan sumamente oscura por encima. Esto ha llevado a varias malinterpretaciones de la novela como algo más liviano y anodino, a pesar de que en realidad nos muestra cómo estos hombres son unos enfermos de la cabeza que se obsesionan con una niña y que la destrozan la vida hasta que muera al dar a luz. Pero bueno, entonces, ¿es Lolita tan perturbador como dice su fama que es? No, pero sí. Cuando empecé a leer este libro pensaba que no me iba a resultar tan perturbador. Al fin y al cabo ya he leído muchos libros que contienen estos temas de pedofilia y cosas tan oscuras. Y como he explicado, la historia de Lolita acaba siendo una de amor un tanto formulaica. ¿Cómo iba a serme este libro inquietante? Pues lo fue. Veréis, diría que lo más perturbador de este libro no es su tema, sino la elocuencia del narrador a pesar de sus horribles crímenes. Humbert Humbert es un hombre ilustrado y muy educado, que intenta justificar sus pensamientos y acciones de una forma muy detallada y desarrollada, llegando incluso a citar estudios académicos y a reconocidos autores. Llega un punto en el que casi puedes dudar de si deberías de excusarle estos crímenes, antes de volver de golpe al sentido común e inquietarte profundamente al darte cuenta de que ha estado cerca de convencerte, de meterse en tu cabeza y de alguna forma justificar su perspectiva tan sumamente psicopática. Por ejemplo, en un punto te da un montón de ejemplos de figuras famosas como Dante o Petrarca, que se enamoraron de niñas de 12 años. Y es que es verdad que la pedofilia estaba mucho más aceptada a lo largo de la historia de lo que está ahora. Entonces, te está haciendo cuestionar por qué tratas a unos diferentes que a otros. ¿Qué le diferencia a él de estas figuras históricas y reverenciadas? Joder, hoy por hoy incluso todavía hay varios a los que les aceptamos casos de pederastía. Ejem. Obviamente la realidad es que todos los casos son incorrectos. No hay diferencia, pero eso no quiere decir que sea algo bueno como quiera hacerte creer Humbert Humbert. Todo es igual de asqueroso. Pero claro, es lo que os he dicho. Ya te ha hecho dudar. Eso es justamente lo que más perturbador me resultó. Tampoco creo que sea tan perturbador como muchos dicen que es. Nunca llegó a los límites incluso de Temporada de Huracanes, que literalmente me produjo arcadas al leerlo. Es un libro extremadamente psicológico, por lo que es difícil de evaluar al mismo nivel que, por ejemplo, Meridiano de Sangre. Pero creo que su historia más formulaica hizo que no se me quedara tan grabado a fuego en el cerebro respecto a su perturbación, por lo que creo que en el ranking se va a quedar por debajo de Meridiano de Sangre, aunque sin duda por encima de Caos. Respecto a calidad, como os podéis imaginar, esa habilidad de meterse en la cabeza de uno y convencer viene en gran parte de una buena escritura. Lolita está muy bien escrito, no es ni de cerca tan lírico y experimental como Temporada de Huracanes, pero es innegable decir que es una gran obra, ya no solo por su temática tan chocante. Se utiliza sobre todo un lenguaje más serio, seco, y trata de ser muchas veces objetivo, creando frases cortas y argumentos concisos. Como dijo el mismo Nabokov de HH, él es un miserable vanidoso y cruel que se las arregla para parecer conmovedor. Para mí es más una gran pieza de oratoria que una gran pieza de escritura artística, no sé si me explico. No diría que fuese un libro que haya resonado mucho conmigo, pero sin duda creo que es una alta pieza de literatura y que la he disfrutado. Bueno, todo lo que se puede disfrutar un libro escrito desde el punto de vista de un pedófilo. También te digo que me hubiera gustado que mostrara mejor la decadencia moral de toda la situación,
como todo lo presentado está mal, porque hay varios puntos que hasta parece que romantiza la pedofilia, aunque también es verdad que esto es parte del todo, ya que siempre se da la perspectiva de HH, así que es más que claro que no nos da la realidad tal y como es, sino que siempre se excusa, se justifica y esconde muchísimas cosas. Es la perfecta definición de un narrador no fidedigno. No te puedes creer ni una sola palabra que está aquí escrita. No sé, creo que es un libro muy redondo, pero por eso justamente tampoco tiene nada que me deslumbre y fascine. Es justamente como me lo esperaba, para bien y para mal. Así que creo que en definitiva lo voy a poner por encima de Cadáver Exquisito, porque como ya dije, ese libro tiene cosas que directamente me disgustan en su estilo, pero no creo ni que se acerque a lo mucho que me gusta Indigno de ser humano. Lolita es un buen libro, de verdad, pero también me parece que es tan famoso e influyente por tener su temática tan oscura y haber sido publicado hace tanto tiempo, cuando cosas tan crudas raramente se utilizaban en el arte. En fin, vamos a ir de un clásico a una novela muy moderna, porque vamos a pasar ahora con... Nefando fue escrito por la ecuatoriana Mónica Ojeda y publicado en 2016. La palabra nefando es un adjetivo que describe aquello tan horroroso, abominable y perverso que simplemente no se puede hablar de ello. La historia nos habla de 6 jóvenes que viven juntos en un piso en Barcelona. Digamos que cada uno de los jóvenes no está muy estable mentalmente, con uno queriéndose autocastrarse, otra que se obsesiona con escribir una novela erótica sobre niños y 3 hermanos los cuales fueron obligados en su infancia a tener relaciones sexuales entre ellos por su padre mientras lo grababa. En fin, resulta que todos juntos crean un juego en línea llamado, ¡qué sorpresa!, Nefando. Este juego no era tanto un juego, y es que por lo que dice no tenía casi nada que hacer, no tenía gameplay como tal, vaya. Sin embargo, estaba repleto de contenido prohibido, como era la automutilación y la pornografía infantil. Básicamente, los 3 hermanos dieron sus vídeos, los que su padre les había obligado a grabar, para utilizarlo en un juego muy extraño que poco después fue retirado de la web por las fuerzas estatales y se convirtió un poco en una leyenda. Y ya está, esta es toda la historia. El libro hace mucho hincapié en la infancia y los terribles efectos que puede tener en las personas si es una mala, pero sí, eso es todo, no hay mucho más, de verdad. Antes de cualquier cosa, hablemos de la perturbación. Y no diría que este libro lo fuera demasiado, honestamente. En su gran mayoría es una historia relativamente normal, sin grandes muestras de violencia o depravaciones. Pero luego, de vez en cuando, la autora decide ponerte un capítulo al más estilo de Sade y soltarte todas las salvajadas que pueda. Ya lo expliqué en mi último vídeo hablando de libros perturbadores, pero esto no me suele gustar y mucho menos consigue que me perturbe, ya que se siente muy vacío a la hora de intenciones. Sí, descríbeme la violación de un niño, que como no me des una razón para darme esa descripción, me va a parecer algo que un chaval de 13 años super edgy ha escrito en Foro Coches, no una obra literaria hecha y derecha. Yo también puedo ponerme a soltar depravaciones. Tampoco es difícil, diría yo. Vamos, que no te hace especial poder decir barbaridades, sino utilizarlas con un propósito y fin. Solo hay un capítulo que realmente me inquietara, el de uno de los hermanos contando su infancia, pero aparte de eso... nada de nada. Supongo que lo que quería mostrar la autora es que estas cosas, estos nefando, son también realidades que existen y que no debemos ignorar. Pero eso no es un mensaje profundo ni nuevo, y se siente muy insípido cuando es la misma mentalidad que ha mantenido gran parte de internet durante décadas, justamente el medio del que habla toda la novela. Joder, ya lo expliqué en mi vídeo de las páginas web de Shock, pero la mitad de los creadores de estas plataformas defendían esa mentalidad activamente. Un estudio de lo que realmente sí ocurrió, esas páginas web y el fenómeno que les rodea, me hubiera parecido más interesante e intencionado que esto. Es un debate muy interesante que tener, de verdad, sobre cuánto deberíamos saber, cuánto deberíamos ver y cuánto ignorar sobre estas realidades tan oscuras que nos rodean, porque realmente existen y es injusto actuar como si no lo hicieran simplemente porque nos ponen incómodo. Pero este libro tampoco intenta crear una discusión, no da siquiera diferentes puntos de vista, ni deja al lector la suficiente sutileza para pensarlo por sí mismo. Solo te habla de un personaje mal de la cabeza, te suelta barbaridades y vuelta a empezar. Que por cierto, me hace mucha gracia que este libro se empeña en poner a los creadores como todos enfermos mentales y mira qué locos están y lo horribles que son sus vidas. Cuando la realidad de nuevo me parece más interesante porque la mayoría de los creadores y consumidores de este contenido son personas normales y sencillas que nunca se podría uno imaginar que les
pertenece a una página web para ver a gente morir o ser abusada sexualmente. De nuevo, me remito a mi vídeo sobre el tema. Y no sé, ¿soy yo el raro o no es la realidad más inquietante e interesante que representar a todos como que están mal de la cabeza y ya está? No sé, supongo que por sus temáticas y el capítulo ese que realmente me ha tocado, puedo no ponerlo al final del todo el ranking de perturbación y que vaya por encima de Caos, pero en mi opinión, ni de cerca se merece un puesto más alto. Para tener una temática tan oscura, no me ha perturbado prácticamente nada. Respecto a calidad, el estilo de Nefando es uno muy cambiante. Cada capítulo tiene un estilo diferente que cambia incluso de primera a segunda persona y cosas así. Por una parte, me gusta mucho que la autora haya intentado hacer el libro tan dinámico porque se hace muy ameno por esta misma razón. Pero por otro, también hay que admitir que es un estilo muy inconsistente. Sí, a veces el cambio es más que bienvenido y muy interesante, y a veces simplemente me parece prepotente o edgy. Hay partes muy redondas y otras que me parecen que chirrían como unas afiladas uñas sobre una pizarra. De todas formas, diría que el mayor problema de esta novela, sin lugar a dudas, es su ritmo. Se supone que toda su historia va sobre un videojuego, o al menos es lo que dice su sinopsis. Pero una gran parte del libro se lo pasa dando vueltas y vueltas e introduciendo a un personaje y el otro. El videojuego no se menciona hasta la página 38, es decir, tras haber leído un quinto de toda la novela. Y cuando te dan los primeros detalles, el mínimo dato sobre el juego es en la página 88, casi en la mitad de la novela. Que no digo que no haya valor en esta mitad antes de empezar a hablar más directamente del juego, pero se me hizo muy lento, y como si se moviera sin un sentido claro, como si el libro estuviera perdido respecto a qué quiere contar. Y me resulta rara esta sensación, porque Temporada de Huracanes, por ejemplo, también da unas vueltas increíbles, pero siempre consigue hacerte ver que no está dando puntadas sin hilo, que todo estaba planeado y todo vuelve a la bruja y su asesinato. Mientras tanto, Nefando no hace más que mencionar el juego, pero mucho más como un teaser, como un el juego, Nefando, y luego vuelve a sus divagaciones sin rumbo alguno. ¿Para qué mencionarlo entonces? ¿Para no perder al lector? ¿Qué tal si entonces me pones algo de historia en lugar de esto? Sencillamente la historia me había perdido antes siquiera de empezar. No sé, no me ha terminado de gustar este libro, sinceramente. Me parece que la escritora tiene mucho talento, pero sus elementos simplemente no funcionan conmigo. Ni la temática, ni su estructura, ni la forma de retratar internet. Nada, no se me ha hecho una lectura horrible y siempre volví a leerlo esperando algo, pero la realidad es que nunca llegó a darme nada. Así que, sintiéndolo mucho, en el ranking de calidad lo voy a poner por debajo de Caos incluso, ya que Caos podría tener muchos problemas, pero tengo que admitir que es más entretenido que Nefando. Es una pena, porque la verdad que esperaba bastante más de esta novela. En fin, ya hemos hablado suficiente de este libro, por lo que es mejor pasar a hablar de Playground, escrito por el estadounidense Aaron Beauregard y publicado en 2022, es una novela splatterpunk y no sé si os puedo mostrar la portada sin que me desmoneticen el vídeo, la verdad. Pero bueno, ya por lo poco que podéis ver, sabréis que va sobre un grupo de niños en un parque infantil retorcido. No sé por qué, pero la temática de hoy son los niños. De verdad que esto no era intencionado. He sacado todos estos libros de las recomendaciones que me disteis en el último vídeo. En fin, una millonaria malvada invita a un grupo de niños a jugar en lo que dice es un parque revolucionario y por las molestias ofrece $3000 a los padres de los niños. Muy a lo Willy Wonka esto, vaya. Pero obviamente esto es un splatterpunk, así que rápidamente se va a lo más morboso y asqueroso que uno se puede imaginar. Literalmente, dos de los primeros capítulos nos cuentan cómo Geraldine, que es la millonaria vieja esta, marca a su hijo adoptivo como ganado antes de abusarle sexualmente, y luego pasamos a una escena en la que se masturba mientras se restriega su propia mierda. Cosas de splatterpunk, supongo. En fin, todo era una trampa, obviamente. Los padres son atrapados en una sala con un televisor mostrando a los niños en el parque ese, y es que esos niños son forzados a lo que es básicamente una serie interminable de trampas al más estilo de Saw, con forma de parque infantil. Muchos de los niños mueren, que si siendo triturados vivos, que si cayendo en un pozo de ácido. La escala de las trampas y escenarios de este libro son una locura, y las heridas que soportan los niños sin morir son increíbles. Por lo que os aviso ya que muchas veces tienes que activamente reducir el pensamiento crítico, porque si no esto no funciona, te lo puedo asegurar. En fin, al final, el hijo adoptivo ese que había sido marcado como ganado, mata a Geraldine, pero muere por sus heridas y solo un par de los niños sobreviven. ¿El motivo por el que Geraldine había hecho todo esto? Satisfacción sexual. Le ponía a ver a niños morir.
Respecto a su perturbación, no sé, obviamente el nivel de violencia y demás de este libro es de lo más alto que te puedas encontrar, pero como siempre, falta casi por completo de profundidad. Suele pasar que cuanta más violencia y más cosas asquerosas metas, más difícil es justificar su presencia en el relato, pasando solo a ser morbo por el simple morbo. Este es el caso con Playground, obvio incluso en su misma portada. Por mucho que las muertes de los niños sean de lo más explícito que he visto, no le veo peso a nada. ¿Por qué me va a importar a mí que maten o no a este personaje ficticio? En plan, ¿qué se supone que acarrea esto a la historia y sobre todo a mí como lector? Porque la mayoría de veces la respuesta es simplemente nada. Cero. Y esa escala tan ridícula a la que llega el libro solo hace las cosas peor. Tampoco os voy a venir aquí a decir que este libro no es perturbador, lo es, sin duda. Tiene las muestras de violencia más grandes y detalladas que hemos visto en todos los libros de estos dos vídeos. Sobre todo explico esto del peso porque, aunque extremo en todos los sentidos de la palabra, no creo que se merezca un puesto en lo más alto de la lista de la perturbación. Pero por su violencia hasta límites insospechables, al final justifica que lo vaya a poner por encima de Cadáver exquisito. Mira que es difícil ganarle a ese libro en términos de violencia, pero Playground lo hace. Sin embargo, no creo que llegue a ese desasosiego y carcoma psicológica que me provoca indigno de ser humano, por lo que no puedo ponerlo por encima de este. Vamos, que en conclusión, si quieres algo que te asquee muchísimo, pero que no te deje marca en el cerebro, este es sin duda tu libro. Es Splatterpunk a más no poder. Respecto a calidad, el estilo de Playground es muy llano. No esperes ningún lenguaje elevado ni lírico aquí. No digo que esto sea necesariamente malo tampoco, porque justamente lo hace mucho más fácil de leer que otros libros de los que hemos hablado. Pero no puedo escribirlo como algo más que competente. En realidad tiene alguna descripción que sí te pone los pelos de punta, pero de nuevo no puedo decir que me haya impresionado en lo técnico ni mucho menos. Algo que sí puedo criticar rotundamente son sus personajes, y es que son dolorosamente formulaicos. Todos son el tropo de niños con aspiraciones que son aplastadas por sus padres, porque les presionan a hacer otras cosas. Hasta en High School Musical tienes el mismo tropo, loco. La villana solo es mala porque sí, y los diálogos a momentos son muy extraños. En plan, le aplasta el cuello a una delante de su marido, y el marido está como: «Vaya, serás cabrona, Geraldine. Has matado a mi esposa». Una reacción muy normal, oiga. En general, el libro es súper predecible, pero de nuevo, quizás eso no sea algo tan malo, porque ha resultado ser 100% lo que yo me esperaba. Ni más ni menos. Es por todo esto que es un poco difícil medirlo con otros libros como Temporada de huracanes, porque es obvio que el propósito tras ellos no es el mismo. Melchor quiere deleitarte con su lenguaje mientras retrata una realidad oscura del ser humano. Beauregard quiere contarte una entretenida historia de terror súper violenta que te inquiete. Ya está. Ambos tienen éxito en lo que buscan, pero obviamente es algo diferente en todos los niveles. De todas formas, no puedo decir que este libro me haya entusiasmado, pero como digo, consigue lo que quiere, y mientras es bastante competente. Creo que, en definitiva, lo voy a poner por encima de Caos, porque, aunque algo mucho más entretenido y perturbador, no llega ni de cerca a la licidad y complejidad de algo como Cadáver exquisito. No puedo evitar pensar en él como un «¿qué tal si so?», pero con niños. De todas formas, Playground ha sido todo un éxito y al parecer el autor incluso ha escrito una secuela, aunque la verdad que no tengo planes de leerla. En fin, es hora ya de pasar al último libro de este vídeo, el cual es Gone to See the River Man, escrito por Christopher Triana en 2020, es otra novela splatterpunk, aunque bastante diferente a la que acabamos de ver. La historia se centra en Lori, una mujer de 40 años que se siente sola y perdida en la vida, y esto le ha llevado a estar obsesionada de pelotas con los asesinos en serie, por lo que intenta siempre intercambiar cartas con ellos y conocerlos en persona incluso. Uno de estos asesinos es un tal Edmund Cox, quien había abusado y matado a decenas de chicas y quien le pide un favor a Lori: ir a recoger una llave a una cabina en el bosque y entregársela al Riverman, al hombre del río. Lori se embarca en el viaje al bosque con su hermana Abby, a la cual cuida desde hace años, ya que tiene una discapacidad mental severa debido a un accidente que le dejó con lesiones cerebrales. Desde este punto, el libro pasa constantemente del presente con Lori y su hermana en el bosque al pasado de la vida de Lori y su familia. Llegan a la cabina que Edmund había mencionado y Lori se encuentra en su sótano a una mujer abierta en canal en un avanzado estado
estado de descomposición, una de las últimas víctimas del asesino en serie. Edmund le había dicho a Lori que encontraría la llave en un chest, que se puede traducir a cofre, pero es entonces que se da cuenta de que no es esa definición a la que se refería, y es que chest también se puede traducir como pecho. Por lo tanto, Lori mete la mano en las entrañas de la chica muerta hasta que rescata de su interior una llave. Poco después se encuentra con un hombre que vive en la zona y que les cuenta más del hombre del río. Dice que es como un demonio o un espíritu, que siempre está interesado en hacer tratos con los humanos, concediéndoles los deseos que quieran, pero a cambio saca toda la maldad escondida de su interior. Lori no se cree demasiado la historia del hombre y no abandona su misión, pero ya no hay más caminos para avanzar a lo largo del río, por lo que le pide al hombre que les lleve en barco, a lo que éste accede a cambio de dinero. Mientras tanto, cuanto más se nos desvela del pasado de Lori, más nos damos cuenta de que no era tan inocente como pudiera parecer en un principio. Y es que desde siempre ha estado llena de una envidia horrible contra su hermana, quien según ella le había robado a su amado en la adolescencia, a pesar de que en ningún momento había expresado abiertamente tener interés en ese chico. Y fue con esa mentalidad que justificó empezar a abusar sexualmente de su hermano menor, forzándole a tener relaciones, amenazándole con que diría que era él el que la violaba. El hermano pequeño, que se llamaba Pete, empezó a sufrir de una terrible anorexia por todo esto, marchitándose tanto él como su familia hasta que murió poco después. Y es terrible ver cómo Lori nunca veía que era la causa de todo, la razón del mal que estaba azotando a su familia. Siempre culpaba a su hermana por robarle a un novio inexistente y a su hermano por ser un egoísta por no aceptar sus abusos. Ella siempre se retrataba a sí misma como la víctima, sin darse cuenta de que era en realidad todo lo contrario. De vuelta al presente en el barco, el río cambia de color a rojo de repente, con el particular olor de sangre. Esto hace al hombre que les ha llevado a Lori y a su hermana hasta ahora ponerse muy nervioso, por lo que quiere darse la vuelta y volver, pero Lori no le deja. Empiezan a pelearse hasta que de repente la hermana de Lori, Abby, le pega un golpe en la cabeza al hombre y lo mata. Y es que esta hermana cada vez parece estar como más poseída, más violenta y mientras recordando más y más de su pasado. Por lo que nos cuentan, aunque Lori no fue la causante de la caída que provocó que su hermana quedara discapacitada, podría haberla salvado y no lo hizo. En fin, finalmente encuentra una cabaña desde donde emana el sonido de una guitarra, y en su puerta una cerradura donde encaja perfectamente la llave que Lori había recogido. Conocen al hombre del río, quien les enfrenta con sus visiones de su pasado, y finalmente Lori mata a su hermana, ya que la considera la causa de todos sus males. Lori, en su trato, le pide al hombre del río que Edmund sea libre y, sorpresa sorpresa, escapa de la prisión y le espera en su casa, donde hacen el amor y Edmund la mata. Fin. Respecto a perturbación, este libro me ha afectado mucho más de lo que imaginaba. No sé si se puede ver a lo que me refiero siempre con lo del propósito y la profundidad, pero aquí, por ejemplo, el abuso sexual de un menor no es utilizado porque sí, no se muestra y se espera que te perturbe y ya está, sino que se usa para crear una dinámica horripilante y retratar la mentalidad de una mujer psicopática como Lori. Lo realmente perturbador es ver cómo Lori justifica el abuso y el daño que está causando a su familia, no el abuso como tal. Eso es a lo que me refiero de utilizar estos elementos con propósito. La perturbación pasa de ser solo por algo físico a ser algo mucho más mental y psicológico. Estoy seguro de que la gran mayoría de nosotros no conocemos a alguien que consideremos capaces de abusar de un niño, pero ¿a que conoces a alguien que se niega a culparse a sí mismo de sus propios problemas? ¿A que conoces a alguien que no tiene la suficiente introspección para darse cuenta de que es la causa de los males que le rodean? Hace que todo se sienta mucho más cercano y por lo tanto que cale mucho más. El libro también juega muy bien con la mentalidad del lector, porque desde fuera asumimos que Lori es también una víctima, que su hermano menor había muerto, que ahora se tenía que hacer cargo de su hermana discapacitada, que estaba tan perdida en la vida que había acabado enamorándose de personas horribles. Pero no, es toda una tapadera. El relato nos traiciona. Lori no era una víctima. Todas estas situaciones eran simplemente las consecuencias de sus terribles acciones. Nos había engañado, tal y como había engañado a todas las personas de su vida. Este libro es sin duda muy perturbador, pero no creo que ese sea su objetivo principal, solo un producto de la historia tan oscura que cuenta. Sin embargo, a veces he tenido que parar de leerlo, porque era como Dios, ver los retorcidos pensamientos de Lori combinado con esa violencia tan grande,
Uf, es definitivamente un libro muy duro. He pensado mucho sobre si ponerlo por encima o por debajo de Playground en el ranking de perturbación, pero creo que al final lo voy a poner por encima, porque es innegable que este libro se me ha quedado grabado en el cerebro mucho más que Playground, a pesar de que ni se acerca a sus niveles de violencia. He de decir que me gusta mucho la escritura de Triana. Técnicamente hablando, el estilo de Triana es una escritura estándar, pero de muy buena calidad. No intenta hacer carambolas como Ojeda o Melchor. Sin embargo, en lo que realmente destaca este libro es en su estructura narrativa, engañándote al principio y desvelando cosas poco a poco, lo cual me dejaba pegadísimo a sus páginas. Además, esta novela es en realidad una muy corta, con solo 160 páginas en total, pero cuenta muchísimo, tanto en historia como profundidad psicológica. Me parece que las palabras de Triana están muy medidas. Sabe cómo hacer que se sienta como si el relato no tuviera ninguna prisa, pero nunca pierde el tiempo tampoco. No remolonea en ningún momento. Siempre te mete ganas de pasar a la siguiente página. Personalmente, soy alguien al que le gusta mucho la brevedad, esa idea de conservar una gran estructura narrativa y un gran estilo artístico en el menor número de palabras posible, y en su mayoría, Triana me parece que consigue ambas cosas en este libro. Vamos, que con todo esto vengo a decir que me ha gustado mucho este libro. Sin duda, esta es la mejor novela splatterpunk que he leído en mi vida. Como además no se revuelca y persiste tanto en su violencia, sino que es simplemente una grandísima historia con mucha oscuridad entre medias, creo que se la puedo recomendar a todos los que les guste el terror, no solo a aquellos que les guste lo más extremo. Obviamente es extremo, pero ni se asemeja a otras obras como es por ejemplo Playground. En fin, que la voy a poner por encima de Indigno de ser humano en el ranking, porque aunque creo que Osamu Dazai resuena más conmigo en muchos niveles, no puedo negar que me ha gustado más este libro como un trabajo de ficción. Literalmente se me ha colado en el top 5 de novelas de terror que he leído en toda mi vida, para que os hagáis una idea. El autor ha publicado ya una secuela a este libro y sin duda lo leeré en un futuro cercano. En fin, es así que se quedan los rankings finales de los libros. Como siempre recuerdo que todo esto es subjetivo, así que si tú tienes un ranking distinto es totalmente comprensible. Al fin y al cabo la perturbación es algo muy personal y funciona mucho con tus propias experiencias pasadas. Estos son todos los libros que he leído para este vídeo y al parecer la temática ha resultado ser sin duda la de los niños y la infancia, con prácticamente todos los libros teniendo abusos infantiles de un tipo u otro. Es lo que digo, no lo he hecho aposta, de verdad, en plan, simplemente estos eran las recomendaciones que me habéis dejado, pero me ha hecho pensar bastante en por qué le damos tanto peso a los niños y la infancia. Obviamente, en un sentido psicológico, la infancia es muy importante para cada humano y una mala infancia puede arruinar toda una vida, literalmente. Pero también me ha hecho pensar en cómo miramos a los niños como algo casi sagrado, en el sentido de la violencia está bien, eso está bien, los abusos están bien, hasta que se metan los niños. Cuando se metan los niños, ahí ya has de dibujar la línea, a pesar de que es una realidad que ocurre constantemente. No sé, al final Ojeda va a tener razón con su novela, supongo. En fin, eso es todo básicamente lo que tenía que decir sobre estos libros y, por favor, leeros Temporada de Huracanes y Gone to See the Riverman. ¡Qué dos obras tan maravillosas, por el amor de Cristo! Como siempre, agradecería que le dieras a like y te suscribas si te gusta este tipo de contenido. Y nada, si tenéis cualquier tipo de recomendaciones sobre otros libros perturbadores, podéis dejármela en los comentarios. Eso sí, como otro más me recomiende 2666, como si pudiera consumir un libro de 1100 páginas para un vídeo de estos, os hago comer el libro. En fin, eso es todo. Muchas gracias por verme, muchas gracias por estar aquí. Y doy gracias especiales a los miembros del canal que están apareciendo por aquí, que me ayudan monetariamente. Si tú quieres también ayudarme de una forma similar, le puedes dar al botón de unirme allá abajo y por tan solo 5 euros al mes tienes acceso anticipado a todos los vídeos. También, como digo, tenéis disponible ya mi libro sobre la historia del terror en internet, disponible en grandes librerías como es La Casa del Libro, Fnac o Amazon. En fin, sin nada mucho más que decir, de nuevo, otra vez, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.